Como ustedes saben, ayer hubo una extensa y larga reunión en la sede de la Procuración. Allí el Tribunal de Enjuiciamiento en la cuestión Campagnoli no llegó a un acuerdo, todo pasó a un cuarto intermedio, se ha dejado la definición para la semana entrante, el día 17 más precisamente, y las perspectivas, bueno, parecen cerrarse sobre la lógica de la continuidad o cerrar el jury de enjuiciamiento, aunque algunas muy pequeñas y pocas voces hablan de la idea de empezar todo de nuevo, a lo que es objetado bastante por distintos actores y en particular por la mayoría de los juristas. En línea está Ignacio Irigaray, que es el abogado del propio José María Campagnoli. ¿Qué dice, doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día. Bien, gracias por atendernos. Bueno, finalmente, ¿usted cree que el jueves próximo se va a producir la definición? Yo no lo sé, tengo la esperanza de que sí, por lo menos de lo más urgente, porque el tribunal, dentro de su funcionamiento, siendo un órgano colegiado que tiene muchos miembros, es razonable que tenga demoras en tomar decisiones, que tenga que formar consenso, que tenga que discutir. Quizás lo urgente sería que esto se haga con Campagnoli repuesto en su cargo, ¿no? Campagnoli está suspendido desde diciembre, estaba suspendido hasta el día de la sentencia, según la resolución. La sentencia debió haber sido el 25 de junio y no lo fue porque el tribunal quedó sin uno de sus integrantes. Entonces, yo no sé si va a haber resolución de todo, probablemente no. Me parece que tienen muchas cosas para discutir y me parece que están en un momento y en una etapa del juicio muy, muy extraña, con mucha incertidumbre. Lo que sí creo que va a haber resolución es reintegrar a Campagnoli. Me parece que eso sí es una obligación, ¿no? Tienen que reintegrarlo cuanto antes. O sea, usted dice, pueden reiniciar el jury de enjuiciamiento en virtud de que uno de los integrantes renunció, que allí, por error del presidente del tribunal, el suplente no presenció las audiencias y en consecuencia, si lo incorporan, debería producirse toda la prueba de vuelta, o continuar con los actuales integrantes, con los 6, pero en cualquiera de los casos y frente a cualquier escenario, efectivamente Campagnoli debe ser repuesto. Claro, yo no quiero adelantar opinión sobre la posibilidad de que hagan de vuelta el juicio, porque es una resolución que todavía no se tomó y por una cuestión de prudencia no me gustaría empezar a oponerme o estar a favor de resoluciones que todavía no existen. Lo que sé es que decidan lo que decidan y tarden el tiempo que tarden para decidirlo, porque puede ocurrir que el 17 ocurra lo mismo que ayer y no decidan y entonces lo pasen para la otra semana. Me parece que tienen todo el tiempo del mundo en términos razonables, siempre y cuando repongan a Campagnoli. Lo que no puede ocurrir es que porque el tribunal tiene trabado su funcionamiento, porque un juez renunció, entonces, y porque no se tomó la previsión de que estuviera el suplente cuando debía estar, entonces Campagnoli siga suspendido, prolongándose la suspensión por una culpa que en realidad es del tribunal o de su presidencia. Después, si se puede hacer el juicio de vuelta o no, eso es muy discutible. Seguro no se puede continuar, seguro, porque la ley dice 10 días y los 10 días pasaron. Correcto. Ahí no hay vuelta atrás. Quizás habría que ver si se puede con la conformidad de ambas partes, pero además falta un juez. Eso yo le diría que está descartado completamente. La cuestión es ver si es posible o no es posible hacer una nueva audiencia de juicio. Ya le digo, el tribunal no lo resolvió. En principio yo alguna vez adelanté mi criterio personal de que esto no es posible. Me parece que la mayoría de los que han opinado, de la gente del derecho que ha opinado, lo ha hecho en el mismo sentido. Si bien está previsto que formalmente una audiencia de debate pueda hacerse de vuelta, esto es para casos de cuestiones procesales o de impedimentos del acusado. No sé, por ejemplo, el acusado tiene un grave problema de salud, está más de 10 días internado, bueno, ese juicio hay que hacerlo de vuelta. Ahora, cuando el juicio se frustra, porque el Estado, el órgano que tiene que juzgar, no puede cumplir regularmente su cometido por su propia culpa, la Corte tiene dicho que no se lo puede volver a juzgar al acusado. El Estado no tiene 2, 10, 20, 25 oportunidades, tiene una y es su responsabilidad llevarla a buen término. Bueno, de hecho es lo que ha ocurrido en muchos casos, vale la pena decirlo, no es que no existan antecedentes y muchas veces eso ha sido parte de la información. Ha sorprendido esta mañana, doctor, la información respecto a que el gobierno le ha pedido ayuda a los Estados Unidos para identificar a tuiteros que se manifestaban en las redes sociales a favor del propio Campagnoli. Todo habría o se habría originado
en la fiscalía donde él trabajaba, que después quedó a cargo de Camaño y que efectivamente habría impulsado estas decisiones, naturalmente, allí en Saavedra y Núñez. Efectivamente, ¿cuál es la última información que usted tiene? Sí, no, nosotros conocemos el caso porque nos lo trajo al estudio un empleado de la Fiscalía de Campagnoli y después uno de los secretarios de Cámara de lo que era la CIPE, la Secretaría de Investigaciones Penales, que dirigía Campagnoli. Lo está manejando una socia del estudio, pero bueno, yo lo que le puedo adelantar es, efectivamente, aparecieron con una comunicación que le hacía la empresa Twitter de San Francisco, donde le hacía saber que había recibido una requisitoria de información de un órgano de seguridad del gobierno de los Estados Unidos, donde se pedían datos de su cuenta y de otras muchas que estaban ahí en un listado. Esto era bastante raro, lo que pudimos determinar era que efectivamente a través de Policía Federal se había cursado a una oficina de seguridad americana, a la oficina del Cono Sur del Homeland Security, un pedido de información acerca de estas cuentas, que eran dos empleados, ex empleados de Campagnoli, y aparentemente algunos usuarios de Twitter que se han ido manifestando con palabras más propias o más impropias, de acuerdo al caso, en relación con el asunto Campagnoli. Lo que existía era una denuncia que hizo Cristina Camaño, la fiscal que reemplaza a Campagnoli en la Fiscalía de Saavedra y que viene de un cargo en el Ministerio de Seguridad del Poder Ejecutivo. Ella renunció un día y al día siguiente estaba en esa fiscalía, una fiscalía donde se investigaban causas que involucraban a miembros del Poder Ejecutivo. Ella aparentemente había hecho a principio de año una denuncia. Primero había hecho una presentación administrativa en la Procuración contra algunos empleados por sus opiniones en Twitter, una cosa del siglo XIX, porque la verdad que era un delito de opinión. A ella no le gusta lo que ellos dicen o lo que ellos piensan. Aparentemente esto no tuvo curso, la procuradora fue prudente respecto de esto, pero no conforme con eso, de motu propio o concertado en alguna esfera del gobierno, ella se presentó en una fiscalía contravencional a hacer una denuncia, incluyó un montón de mensajes de esta red, de diversos usuarios, que no tengo ni idea quiénes son, e incluyó allí los mensajes de su empleado, se llama Andrés Rimoldi, que fue el que trascendió hoy, y un secretario. Efectivamente, la Fiscalía le pidió a Policía que averigüe eso y Policía hizo el trámite a través de la embajada, una cosa bastante irregular, porque el único tratado que existe de cooperación con Estados Unidos es en materia penal, es decir, lo que se investiga acá tiene que ser delito, acá y en Estados Unidos, para que Estados Unidos brinde la información. Y este no es el caso, no es delito efectivamente en Estados Unidos ni aquí. Ni aquí, esto era una contravención, era un hostigamiento. Pero bueno, por alguna razón esto se le ocultó en el Policía Federal cuando le cursa el pedido de informe a la embajada, no se lo aclara, o no se lo oculta, o no se lo dice, no sé cómo fue, yo no vi el trámite interno, y la embajada americana manda el primer requerimiento. Por supuesto, cuando tanto nosotros por escrito como algunos otros titulares de cuenta de Twitter le hacen una presentación o llaman a la embajada diciendo que esto es una barbaridad porque es meterse con la opinión de una persona, entonces la embajada aparentemente frenó el requerimiento y iba a contestar que no lo iba a hacer. Pero bueno, más allá del resultado, porque en definitiva, si uno lo mira, puede parecer una pavada, ¿no? Que alguien escriba algo en una red social y a otro no le guste. Nos parece increíble, la verdad que no nos salimos del asombro que una fiscal, como el caso de Camaño, que la Policía Federal, el Estado argentino a través de la Policía Federal, salga a buscar datos de personas por sus expresiones, ¿no? La Convención Americana, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Sociales dice que las personas no solamente tienen libertad de expresión, dice que no pueden ser molestadas por sus opiniones y que circule información personal de una cuenta de Twitter, registros de entrada, datos que son propios de una comunicación personal por una opinión, es una forma de molestia bastante importante. Así que sí, bueno, porque vale la pena decir, doctor, que efectivamente, digamos, acá no estamos hablando de lo que puede efectivamente convertirse en una cuestión penal, que es decir, una agresión física, que tiene que ver con algún improperio en un lugar público. Las redes sociales
son eso, básicamente. Puede gustar, puede no gustar. Es como las columnas de opinión de algún columnista, periodista, dirigente político, etcétera, vertidas sobre otra persona, siempre que se haga con cierto respeto. Y así no se haga con respeto, son opiniones, punto. No termina de ser un capítulo de la libertad de expresión. Ahora, llama mucho la atención efectivamente que una fiscal más un gobierno, Policía Federal, embajada norteamericana, todo haya confluido para intentar develar y poner en aprietos a aquellos que tuitearon a favor del fiscal Campagnoli, y que lo haga quien releva a Campagnoli, inclusive a los empleados que defendían a Campagnoli, que eran de Campagnoli y que ahora siguen estando allí en la fiscalía. Bueno, pero, qué sé yo, es una cadena más, ¿no? Ya había habido una denuncia en la que yo no participé, pero me enteré cuando supe de todo esto, porque aparentemente cuando llegó a la fiscalía, se ve que tiene un problema con las redes sociales, ¿no? Aquí he partido una base. Las redes sociales son voluntarias, es como los canales de televisión. Si a ella no le gusta lo que lee una red social, bueno, que no la lea más, y listo, como que bloquee los usuarios o que haga lo que tenga que hacer para no sentirse molestado o violentado por lo que lee. Ahora, aparentemente, no sé si esos mismos mensajes de tweet o otros ya habían estado en una carpeta, en un interrogatorio que le había hecho a los empleados cuando ella llegó, un poco confrontándolos con sus opiniones, una especie de pedido de toma de partido, una cosa bastante manique y bastante pueril. Así que aparentemente hay un problema con eso, evidentemente. Ahora, ¿usted cree que es una especie de persecución para aquellos que defienden a Campagnoli? Que el mensaje es, cuidado porque no solo vamos por Campagnoli, sino porque vamos también por aquellos que defienden inclusive el accionar y los métodos de Campagnoli. Yo creo que hay algo de eso, ¿eh? Hay algo de llegar, o sea, usted piensa que ella llegó a la fiscalía de Campagnoli. Desde Campagnoli hacía más de, no sé, 20 años que era el fiscal. Ahí hay empleados que hace 15 años que están con Campagnoli, que entraron con Campagnoli a los 18 años y ahora son adultos. Entonces, el pretender llegar ahí con pie firme, a cambiar todo, a barrer todo, arrancaron la chapa que identificaba a la fiscalía como fiscalía de Campagnoli. Le sacaron el despacho y se lo regalaban a la fiscalía de al lado. Habían bajado todos a un piso y ahora lo subieron todos al tercer piso. El viernes pasado salió una resolución, aparentemente provisoria, de la procuradora, repartiendo a 4 o 5 de los miembros de ese equipo en distintas fiscalías. Bueno, me parece que hay algo. El mensaje puede ser ese, o puede ser una pequeña demostración de poder y de autoridad y de autoritarismo, pero lo cierto es que esto ha estado ocurriendo, ¿no? Ha venido ocurriendo desde el inicio. Ahora, usted dice que el viernes pasado apareció una resolución aparentemente provisoria de la Procuración disgregando todo el equipo que acompañaba a Campagnoli, evidentemente por lo que usted trasluce en sus declaraciones, y dispersándolo en distintas fiscalías, o sea, desarticulándolo. Así Campagnoli sea repuesto mañana, como usted pide, y como parte de los juristas importantes dicen que debe ocurrir, Campagnoli no tendría su mismo equipo. Bueno, en principio no. La situación hoy es que en la fiscalía de Campagnoli hay 4 o 5 de los funcionarios, sobre todo de los más antiguos, que suelen ser los de más confianza. Hay algunos cargos en la justicia que son decisivos. El cargo de secretario de un fiscal es decisivo porque tiene el trato con la policía, tiene el trato con el personal. Bueno, esos cargos han sido repartidos, esos funcionarios fueron repartidos por distintas fiscalías, un paisano a cada pueblo. Y lo mismo ha ocurrido con la Secretaría de Investigaciones Penales, que primero había sido mudada de Saavedra. Usted se acuerda que había sido mudada a un lugar que era bastante inadecuado para el trabajo, ahí en la calle Tucumán, y ahora, el día que fue ayer o antes de ayer, salió la resolución también. 4 o 5 de los miembros de ese equipo de trabajo se han dispersado. Así que esa es la situación. Nosotros vamos, por supuesto, de a poco y con cada uno de los pasos que hay que dar. Primero tiene que volver Campagnoli a su fiscalía, que es lo que corresponde. Una vez que vuelva a su fiscalía, veremos qué es lo que ocurre dentro de la Procuración, si su equipo puede ser armado nuevamente y si no, si existen recursos legales para hacerlo. Eso lo veremos el gobierno en su momento. Quizás sea una señal de todas maneras de esto de desarticular el equipo respecto a que si vuelve va a volver en condiciones que no son las que Campagnoli hubiera deseado y después va a tener que litigar o batallar por
por eso. Al margen de esa cuestión, el aspecto de las redes sociales en sí, digamos, ¿son materia punible lo que se expresa o dice en las redes sociales? Para aventar cualquier tipo de suspicacia, sacando el caso Campagnoli, si usted quiere, digamos, en cualquier caso, ¿son punibles el accionar de alguien a través de una red social? ¿Hay legislación comparada en el mundo? ¿Existe punibilidad por ello? Nosotros tenemos una pequeña ley, no me pregunta el número ahora, que tiene un solo artículo, que justamente porque es cortita es brillante, que lo que dice es que las expresiones a través de la web, de internet o de cualquiera de las aplicaciones que se usan en internet son manifestación de expresión libre en los términos de la libre expresión que dice la Constitución. Distinto sería el caso en que hubiera una amenaza o una extorsión, porque Twitter también puede ser un modo de comunicación entre personas, pero todo lo que tenga que ver con opiniones, relato de hechos, expresiones de alegría, de júbilo, de enojo, de tristeza por algo que pasó, incluso todas esas cosas que son muy propias de la red social, que es el ánimo humorístico para tratar algunas cosas. A veces se dicen barbaridades con un humor muy particular, pero bueno, es parte de la expresión en la red. O sea, usted no podría llevar a los tuiteros K, por ejemplo, al ámbito de la justicia porque digan cosas que a usted no le gusten. Pero, por cierto, tampoco el gobierno puede llevar a la justicia a tuiteros que no comulguen ni comparten con el espíritu de pensamiento oficial. No, pero por supuesto que no. O sea, si yo tengo una persona identificada con nombre y apellido, y utiliza Twitter para amenazarme, para extorsionarme o para injuriarme, bueno, Twitter ahí es una herramienta como podría ser un correo electrónico o una carta abierta en un diario o una solicitada. Ahora, expresiones, opiniones, no, eso no se puede perseguir de ninguna manera. Y en el caso de los tuiteros a favor de Campagnoli, ¿no existió injuria, no existió amenaza, no existió extorsión? Mire, yo los que miré no había ninguno que tuviera eso. De todas maneras, nosotros representamos dos casos puntuales que son el empleado y el funcionario de alta jerarquía que trabajaban con Campagnoli. Los mensajes de ellos están identificados porque además usan su nombre y apellido, no son anónimos. Fake, no son anónimos. Que igual el anonimato no es ningún delito porque esto es una red social y yo creo que el anonimato es parte de la libertad de expresión, es una elección de cada uno. Pero bueno, en este caso no son anónimos, están perfectamente identificados todos y cada uno de sus mensajes y no hay ninguno que ni siquiera sea una opinión disonante, son opiniones. Ahora, cuentan alternativas de los sucesos de allá por enero, diciembre, y dan su opinión, no hay nada más que eso. Correcto. Ahora, Cristina Camaño, cuando los denuncia teniéndolos dentro de la Fiscalía. Bueno, uno de ellos sí, el otro, como estaba en esta Secretaría de Investigaciones Penales, ya hacía unos meses que se los había sacado de encima y los había mandado a ese entrepiso nefasto ahí en el centro, en la calle Tucumán. A uno de los dos, Andrés Rimoldi, lo tenía de oficial mayor, sí, ni siquiera tiene un cargo de secretario, de prosecretario, es el oficial mayor, es el delegado además de sus compañeros y es uno de los que fue removido y enviado a otra fiscalía el viernes pasado. Con lo cual, efectivamente, el clima en el cual se trabaja en esa fiscalía y en ese contexto, y por lo que usted cuenta, definitivamente no es el mejor, ni mucho menos, y da la impresión que están más pendientes de las redes sociales que de lo que realmente tienen que investigar, que son los delitos, para lo cual los fiscales son los que reúnen las pruebas, para saber si después puede existir una condena o no y para el obrar de un juez. Sí, yo creo que el tema del clima es importante, pero lo más importante es lo segundo que usted dice. Puede ser una fiscal de la nación, que esté preocupada de lo que se publica en una red social, que escriba, le mande a la procuradora una nota de, no sé, 8 o 9 páginas que la tuvo que haber escrito, porque está enojada porque se escribe en Twitter y que después se vaya a una fiscalía, que debe haber ido, supongo, en horario hábil, porque la fiscalía siempre está cerrada, haga una denuncia y esté preocupada por esto y todos estos recursos del gobierno, de Policía Federal y de quien sea, incluso los que se distraen de una embajada para una cuestión tan menor. La verdad es que uno espera de una persona que tiene como su responsabilidad investigar delitos, eventualmente crimen organizado y demás, que una cuestión menor como el manejo de personal lo pudiera superar de otra manera. Pero bueno, evidentemente la energía está puesta en eso y no es lo que hay que hacer. Doctor Irigaray, gracias por este rato con nosotros. Termine usted muy bien el día, muy generoso.
Por favor, gracias por el llamado. Hasta la próxima. Ahí estaba el abogado de el fiscal Campagnoli, todavía y aún suspendido. Veremos qué ocurre el próximo 17 cuando el jury de enjuiciamiento tome, efectivamente parece ser, la decisión de fondo, de continuidad o no respecto a lo actuado, y en ese contexto dirima si vuelve a su lugar, si es repuesto o si mantienen la suspensión y en qué condiciones y con qué argumentos.